La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Como el nombre de este video lo indica, por la misericordia del Señor Jesucristo, voy a tratar de explicar acerca de una locura despreciada y casi olvidada hoy. Para ello, como hay tanto que decir, no sé si este video tenga que cortarlo en dos para cargarlo en las redes, no lo sé, Dios lo sabe. Entonces vamos a ir de una para explicar acerca de esta locura a la escritura, a 1 Corintios 1:21, en donde dice el apóstol Pablo a los corintios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De esta locura, por la misericordia del Señor Jesucristo, voy a hablar hoy, de la locura de la predicación de que habla Pablo. Una locura desprestigiada por unos y casi olvidada por otros. Desprestigiada, rechazada por el mundo, mediante su sabiduría. Porque el hombre, entre más conocimiento, entre más ciencia y más sabiduría del mundo alcanza, lamentablemente más se aparta de Dios. Y por eso niegan la existencia de Dios. Por eso dice la escritura aquí que el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por ello, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y vamos a ver precisamente por qué Pablo habla aquí de locura. Porque, repito, para el mundo, para el hombre sabio del mundo, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo es una locura. Por ello, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos llegan a decir hasta tontos, bobos, locos. Bien. Y decía que es despreciada, rechazada por el mundo esta locura de la predicación, y que incluso en otros, o sea, en los mismos creyentes, está casi olvidada esta locura. Y vamos a demostrarlo, vamos a probarlo que sí, porque hoy hay tanta levadura en las doctrinas de las congregaciones que ya no se predica esta locura que vamos a mostrar hoy. Ahorita hay evangelio para cada gusto. Hay congregación para cada gusto conforme a los deseos insanos del hombre. Ya el hombre no se acomoda al evangelio, sino que el evangelio lo acomodan al gusto de la persona. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, al gusto del cliente. Entonces vamos, para iniciar a explicar esta locura de la que habla Pablo y que lo confirma aquí en el verso 23, leímos el 21. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bendito mi Señor Jesucristo, lo venimos diciendo. ¿A cuánto no nos ha sucedido que incluso la misma familia nos llegan a tratar de tontos, de bobos, por no usar términos un poquito más duros? Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Entonces, para los gentiles esto es locura, y es lamentable que también para algunos creyentes. Vamos a Mateo 16:24 y empecemos a verlo. Por la misericordia de Dios, donde dice el Señor Jesucristo:
Son sus propias palabras registradas por el evangelista Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto para muchos ya es una locura, porque ¿qué representa una cruz? Una cruz no es prosperidad, una cruz no es gozo, una cruz no es alegría, una cruz no representa nada bueno en el mundo. Representa sacrificio, dolor, sufrimiento. Y el Señor Jesucristo, para iniciar, repito, a explicar este tema de la locura de la predicación despreciada por unos y casi olvidada, el Señor Jesucristo nos dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, si queremos ir en pos de Él. Él no dice: tome su automóvil último modelo, tome su jet privado. No, Él no dice tome su Ferrari, o al menos hablemos un poquito, su Renault, su Mazda 6. No, el Señor Jesucristo dice: tome su cruz. Y el mismo mundo, como dicho, lo tiene y lo reconoce, que una cruz representa dolor, sufrimiento, sacrificio. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Dónde se predica hoy real y verdaderamente, conforme está escrito en la Biblia, la cruz de Cristo? Bendito mi Dios. Lo que se predica hoy es: Dios no quiere que usted sea pobre. Dios no quiere que usted sufra. Un evangelio, repito, acomodado a los deseos insanos de las inmensas multitudes. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, continuando en esta enseñanza como en locura, voy a hablar de 7 puntos de locura. 7 puntos nada más en que es tratado este mensaje. 7 puntos de que nos habla el evangelio del Señor Jesucristo. Primero, que empezará, repito, a parecerle locura mucho. Para el creyente esto no es. Para el incrédulo no es. Para el gentil, para hombre del mundo, porque les parece locura y nos tratarán de locos como mínimo. Primer punto: subimos mientras bajamos. Esa es la enseñanza del evangelio para nosotros los creyentes. Segundo punto: ganamos cuando perdemos. Y aquí muchos quizás, ojalá Dios no lo permita, pero no faltará el que llegue a hablar, a burlarse. Tal como se burlaron, recuerdo de una ocasión en que se burlaron de un entrenador de la selección nacional de fútbol de aquí de este país, que dijo que perder era ganar un poco. Aún hoy se burlan. Perder era ganar un poco, y lo empezaron a llamar el filósofo, creo que así, el filósofo del fútbol, el filósofo de la selección, en fin. Y hasta hoy se burlan. Por la misericordia del Señor Jesucristo, vamos a mirar conforme al evangelio que para el creyente perder es ganar mucho, no un poco, sino mucho. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por ello, miremos, antes de continuar,
citando el tercer punto, 1 Corintios 2:14, lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto que estamos tratando. Bajo mi mirada porque tengo la escritura aquí en mi computador, entonces por ello bajo la mirada de la cámara. Bendito mi Señor Jesucristo. 1 Corintios 2:14 dice el apóstol Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que no cree en el Espíritu, el que no cree en la vida eterna, aquel hombre natural que dice que después de este vestido no hay nada, pues obviamente no va a aceptar esto y va a tratar de locos a aquellos que tenemos la esperanza en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, del Dios creador de todas las cosas. Entonces para ellos, para el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él esta predicación es locura. Pasemos entonces al tercer punto que vamos a tratar. Recibimos cuando damos. Para el creyente, repito, recibimos cuando damos. Y todos estos puntos los vamos a pasar por la escritura. Cuarto, tremendo este punto. Bendito mi Señor Jesucristo. Nuestra venganza es el amor. Nos vengamos cuando amamos. Recuerden que escrito está que amemos a nuestros enemigos. Realmente, verdaderamente. Que saquemos toda raíz de amargura de nuestro corazón e incluso a nuestros enemigos les demos amor. Ahorita van a entender un puntico de por qué también esa petición de Dios. Vamos al quinto punto, bendito mi Señor Jesucristo. Esto sí que llevará incluso a algunos naturales a no continuar viendo este video. Ojalá no fuera así, que lo terminaran de ver. Debemos gozarnos en el sufrimiento, no lamentarnos, no preguntar por qué, que es la pregunta común, normal y de obvia naturaleza para el hombre natural. ¿Por qué me pasa esto a mí? El creyente no. Para el creyente la escritura dice que debemos gozarnos en el sufrimiento. ¿Había escuchado usted eso, hermano creyente? Hermano que sigue el evangelio del Señor Jesucristo, ¿le habían predicado sobre esto? Si no le habían predicado estas locuras, le están enseñando un evangelio diferente. Seguimos con el sexto punto. El poder nuestro está en nuestra debilidad. Otro punto como de locura. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hay algunos hermanos que de pronto citan algunas escrituras que hablan de esto y de lo que venimos tratando, pero no lo comprenden. No lo comprenden. Se han aprendido los versos bíblicos. Y como séptimo punto, voy a hablar por la misericordia del Señor Jesucristo. El hombre espiritual, el creyente del evangelio del Señor Jesucristo, debemos creer para ver. Primero creemos para luego ver aquello en lo cual creemos. El hombre natural no. El hombre natural es como Tomás en su momento.
si no veo, si no meto mis dedos en las llagas de sus manos. Le estaban diciendo que el Señor Jesucristo había resucitado y él no. Cuando le vio al Señor fue que ahí sí dobló su cerviz, dobló su orgullo, dobló su incredulidad y dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando lo vio y el Señor le llamó la atención por su incredulidad. Los creyentes debemos creer para ver. El hombre natural, si no ve, no cree. Por eso la ciencia, ¿qué tiene que ver con lo espiritual? La ciencia necesita, inicialmente formula teorías, pero son solo teorías basadas en estudios, en experiencias ya vividas, pero vistas, reconocidas mediante la ciencia. Y luego que es confirmada esa teoría, con lo físico, con lo que se puede ver, ahí sí creen, efectivamente, se cumplió la teoría, nosotros no. Entonces todo esto parecerá locura, bendito mi Señor Jesucristo, pero esto es lo que habla Pablo, la locura de la predicación. Vamos ahora entonces a desglosar punto por punto, porque dijimos que subimos mientras bajamos, ganamos cuando perdemos. ¿Quién quiere hoy perder? ¿Quién no quiere ganar, ganar y ganar? Entre los mismos creyentes hablan de prosperidad, prosperidad y prosperidad, cuando el Señor Jesucristo dijo que nos estemos tranquilos, contentos, teniendo lo suficiente para vivir. Tampoco que pasemos necesidades, pero que tengamos lo suficiente. ¿Quién quiere sufrir hoy? ¿O quién se goza en el sufrimiento? Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces nos vengamos mediante el amor. Cuando amamos debemos gozarnos del sufrimiento. Ya lo dije, el poder nuestro está en nuestra debilidad y debemos creer para ver. Pasemos a ver punto por punto, por la misericordia del Señor Jesucristo. Para entender el primer punto, veamos de qué manera debemos bajar para subir. Empecemos con Lucas 14, verso 8 al 11. Y qué bueno que algunos hermanos que estén viendo este video tengan sus Biblias abiertas, escudriñando la palabra conmigo. Dice el libro de Lucas en el capítulo 14, verso 11: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Bendito mi Señor Jesucristo. Ya pueden ir comprendiendo de qué manera debemos bajar el orgullo, bajar el ego, la prepotencia, el yo esto y yo lo otro. Eso sí que es difícil para el hombre natural, no para el hombre espiritual. Cuando fueres convidado, dice el Señor Jesucristo, por alguna boda, no te sientes en el primer lugar. Ya, es que mira para aquí, mira para allá. No, es que el más importante soy yo, el más de billetes soy yo. ¿Y qué me voy a hacer en los últimos lugares? A la primera fila. Y se saca pecho. Bendito mi Señor Jesucristo. Y de pronto se sentó en la silla de alguien naturalmente más importante que él. Qué pena, levántese. Ese puesto le corresponde a otro más encopetado que usted. Y entonces va a pasar vergüenza.
Entonces continúa diciendo el verso 9, bendito mi Señor Jesucristo. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Bendito mi Señor Jesucristo. Debemos bajar, repito, ese ego, esa naturaleza humana que siempre quiere superar al contrario. Por ello, el hombre de ciencia habla algo así de la supervivencia de las especies. El más fuerte vence, se come al más débil, lo destruye. Eso es natural. Y por eso el hombre natural anda inflado. Bendito mi Señor Jesucristo, si eso lo vemos hasta en la misma congregación, donde el pastor es endiosado, es el que llega en la mejor camioneta. El pastor no llega en bicicleta o a pie. Hablo de las grandes congregaciones, porque si el varón apenas está iniciando en la congregación, pues tiene que, como dicen algunos, trabajar como trabajaron los que ya tienen, y vaya allá a la congregacioncita más pobre. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. Yo estoy puesto para hablar la verdad. Esto que estoy diciendo aquí, ustedes mismos allá, estimados hermanos, saben que no es error. Así es. Cuando el Señor Jesucristo, Él mismo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y que el que se crea más grande se haga el más chico. Por esto, porque cualquiera que se enaltece, dice el verso 11, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito mi Señor Jesucristo. Y eso es confirmado. Vamos allá a Mateo nuevamente, capítulo 23. Vamos por la misericordia del Señor Jesucristo al verso 12. Dice la palabra de Dios: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 11 aquí, vea, lo venía diciendo. Aquí no lo tenía registrado por la misericordia del Señor Jesucristo. Vamos a ver el anterior. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es la orden, es la recomendación del Señor Jesucristo, aquel a quien decimos seguir. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero ¿dónde se ve esto? Bendito mi Dios, que el que llega en la mejor camioneta va a servir al hermanito que llega en alpargatas, o en chanclas, o en unos zapaticos ya roídos, y en un vestidito de lo más humilde y remendado. Ese hermanito a veces quiere hablar con el ministro y casi que ni alcanza a llegar. Porque cada círculo alrededor de ese mayor es en ego, en prepotencia, en ínfulas naturales, de acuerdo a la cercanía a él, ese círculo. Entre más alejado el círculo, más humildad. Más humildad. Entre más alejado el círculo, más humildad. Y esos postreros, dice la palabra de Dios, serán primeros. Y estos primeros serán postreros. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos bajar? Todo esa vanagloria,
de la naturaleza humana. Para que seamos enaltecidos, debemos humillarnos. O sea, no debemos creernos de esta carne. Ve tan hermoso, tan lindo que es una persona humilde. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos al segundo punto, porque esto va a estar largo. Repito, no sé si voy a tener que cargarlo en dos partes. Ganamos cuando perdemos. Vamos a Mateo 10:39, ahí mismo. Y vamos a empezar por lo duro, lo que nos dice el Señor, que debemos estar dispuestos a perder. Gloria a Dios. Dice la Escritura: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. ¿Quién está dispuesto hoy a perder la vida por el Señor Jesucristo, por el Evangelio, por la verdad? ¿Quién? Si hoy enseñan una doctrina a la cual yo he llamado cobarde para cobardes. Hoy enseñan que el creyente no va a pasar, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y le tienen miedo, casi que pavor, a ese periodo del que habla nuestro Señor Jesucristo, de la gran tribulación, donde dice la Escritura que será probado todo el mundo. Ahí, en ese periodo, mostrará a cada creyente de qué está hecho, porque nuestra fe debe ser probada como se prueba el oro, dice el Señor, que se prueba con fuego. Eso no es yo soy creyente, leo la palabra y el pastor me dijo que yo no voy a pasar por la tribulación y me voy en un rapto secreto, y los que se quedan son los que tienen que ser decapitados. No es que el que pierda la vida y pierda esta cabeza de este cuerpo es el que va a reinar con el Señor. Léalo en Apocalipsis. Y se sentaron a reinar con él los decapitados. Bendito mi Señor Jesucristo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la salvará. Hoy no quieren perder la vida. Casi que con lágrimas ahorita digo unas palabras que escuché de una persona engañada por estas doctrinas falsas, estos evangelios acomodados, que dijo que si ella iba a pasar la tribulación, entonces ¿para qué? Entonces ¿para qué? Si era que iba a pasar la... O sea, y entonces ¿yo en qué creí? ¿Para qué? ¿Para qué creo si voy a pasar por la gran tribulación? Cuando este servidor, este siervo, le dijo que la iglesia pasaba por la gran tribulación, digo, entonces ¿para qué? Mi Señor Jesucristo no le tome en cuenta eso. Y ojalá algún día reconozca. Y si tiene que pasar, no por ese periodo, pero tal como los otros que han muerto en épocas pasadas, que también tuvieron su propia gran tribulación, pues tendrá que pasar por ella. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Entonces, vamos viendo qué debemos perder para ganar. El que pierda su vida. Poquito. ¿Cuál es la esperanza? Le pregunto yo a mis hermanos creyentes. ¿Cuál es la esperanza suya? La esperanza de todo cristiano, ¿qué es? La resurrección de los muertos. Esa es la esperanza. Yo no creo que sea no sufrir en esta tierra, por favor. Esto es pasajero, no es ni una
milimétrica mota de polvo. Esta vida natural comparada con la eternidad. Y la promesa para nosotros es la vida eterna. ¿Y cómo se da esta vida eterna? Mediante la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza nuestra. ¿Por qué entonces, si tenemos esa esperanza de la resurrección y la vida eterna, tememos morir esta carne? Dejar esta vida. Usted, hermano creyente, que teme perder esta vida, ¿dónde entonces está su esperanza? Bendito mi Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el Señor en Mateo 10:28. Ahí mismo, devolvámonos unos versos. Dice el Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué tanto temor a dejar este cuerpo? ¿Por qué tanto temor a morir? Bendito mi Señor Jesucristo. Dice el Señor: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman más bien a la segunda muerte, no a la primera. Porque hay dos muertes. ¿No le han predicado, hermanos y hermanas, acerca de ello? Esa es la muerte que deberíamos temer. Aunque dice la Escritura que el amor echa fuera el temor. Si yo amo a Dios, procuro hacer su voluntad, ¿por qué voy a temer la segunda muerte? No. Bendito mi Señor Jesucristo. Miremos el ejemplo de Pablo. Hermanos que temen la enfermedad, porque la enfermedad lleva a muerte, obviamente. Miremos lo que dice Pablo, el ejemplo de Pablo en Filipenses 1:21. Gloria a Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escúchelo de nuevo, hermano. El morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía que el morir es ganancia? Pues porque él prefería estar con Cristo a estar en este vestido de carne, que es dolor, que es sufrimiento, que es lágrima, que es enfermedad, hambre, sueño. Y lo que es más, es deseo, es pasiones, es pecado, carne de pecado. Porque esta carne nos impulsa al pecado. Por eso Pablo dice que el morir es ganancia. Bendito mi Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo entonces dio su vida para nuestra salvación, esa es la promesa, ¿por qué entonces tememos dejar esta carne? ¿Y cuántos están dispuestos hoy a entregar la vida por el Evangelio? ¿No quieren más bien evadir el tiempo duro de la persecución? Por eso esa doctrina, así de hace apenas 200 años, un poco más, un poco menos, un poco más de 200 años, esa doctrina del rapto pretribulacional. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. Veamos entonces, ¿qué más debemos estar dispuestos a perder para ganar? Debemos estar dispuestos a perder la vida, esta vida carnal, para ganar la vida espiritual. Vamos a Marcos 10:17 para ver qué más debemos estar dispuestos a perder. Al salir él para seguir su camino,
Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estaba hablando con uno de Israel, por eso le menciona y le dice: los mandamientos sabes. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, porque la ley la estaba cumpliendo. Ese varón estaba bajo la ley de Moisés, bajo los mandamientos del monte Sinaí. Por eso dice el Señor Jesucristo que mirándole le amó. Y le dijo, ojo con lo que le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Le dice el Señor Jesucristo: venda todo lo que tiene, regáleselo a los pobres y ven y sígueme, tomando tu cruz. Volvemos al inicio del video, la cruz de Cristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a perder lo material para ganar lo espiritual. No, se fue triste. Quienes siguieron al Señor Jesucristo en el tiempo de su carne, lo dejaron todo. Bendito mi Señor Jesucristo. Veámoslo ahí mismo en Marcos 10, vamos al verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese joven rico no. Mire el impedimento: el dinero, en donde pone la vista el hombre natural. Y lamentablemente hoy muchísimos de quienes dicen creer. Esto le dice Pedro: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Eran pescadores uno incluso era recaudador de impuestos. Ese ganaba bueno, pero lo dejó todo. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, ojo, casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Eso no es así como hoy lo enseñan. Es con persecuciones, o sea, con sufrimiento. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria a Dios. Estos estuvieron dispuestos a dejarlo todo y de hecho lo dejaron. Pero el que se apega hoy a lo material, no. Ahora, esas palabras allá para el joven rico, para que le siguiera físicamente ahí, porque el Señor estaba en la tierra. Hoy a los ricos dice el apóstol Pablo allá en la carta a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 6:17. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí:
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que nos dé el Señor, disfrutémoslo, pero no egoístamente. Bendito mi Señor Jesucristo. Que hagan bien, ojo que esto es a los ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí ya el apóstol, habiendo partido el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, le habla a los ricos. Que hagan buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Compartan. Bendito mi Señor Jesucristo. Y el mismo Pablo, vamos al ejemplo de Pablo, aquel que efectivamente dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo lo dijo. Vamos a Filipenses 3:8. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo fue instruido a los pies de un gran maestro. Todo lo que tenía Pablo, dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Bendito mi Señor Jesucristo, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bendito mi Dios. Porque nuestro premio no es en este mundo. El que quiere recibir, atesorar, acumular en este mundo, cuando estemos en el real, en el verdadero, en el eterno, se le dirá: usted tuvo eso allá, usted acaparó allá, no hizo tesoros acá. ¿Y cómo debemos hacer tesoro? Despojándonos de lo que tenemos y ayudando al necesitado. Lamentablemente la gran mayoría, que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, muchas veces damos de lo que sobra, no de lo que llevamos a la boca, sino de lo que queda en el plato. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. No tomamos el ejemplo tampoco de la viuda pobre. Gloria a Dios. Pasemos entonces. Y como estaba hablando aquí de dar, este siguiente punto está relacionado. Gloria a Dios. Tercer punto. Recibimos cuando damos. De eso alcancé a tocar este puntico cuando hablamos de el mensaje a los ricos de este siglo, que sean dadivosos, generosos, que atesoren para sí la vida eterna. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero veamos más en este punto que recibimos cuando vamos. Tercer punto. Vamos a Mateo 6, verso 19. Dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ya que veníamos hablando del mensaje a los ricos. Yo creo, bendito mi Dios, así lo siento. De pronto por la experiencia propia, de que duerme mucho más tranquilo una persona que tiene poco a uno que tiene muchísimo. El que tiene poco lo suficiente, yo creo que duerme tranquilo, no preocupado por cómo está la economía, no preocupado por si me van a robar en la empresa, no preocupado por esto y por lo otro. Duerme tranquilo, tiene lo suficiente para vivir. Por eso esa recomendación de Dios en su palabra, que estemos contentos con el sustento, con lo suficiente para vivir. Y dice la Escritura, si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso es que el dinero es uno de los impedimentos más grandes para que la persona llegue al Evangelio. Hablo de la persona natural. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a 2 Corintios 9. Las recomendaciones, los consejos, las órdenes del Espíritu Santo por boca de Pablo. 2 Corintios 9, vamos a ver el verso 8 y el verso 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire que el Señor no nos habla de que pasemos tampoco necesidad. Ahora, que si las vamos a pasar, gloria a Dios. Pero teniendo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Porque mucho necesitado y mucho pobre hay en el mundo. En la misma iglesia está estratificada. Como está escrito, dice el verso 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. No neguemos la ayuda a un hermano. No neguemos la ayuda a un pobre. Bendito mi Señor Jesucristo. No hagamos como el hombre rico, otro. Vamos a mirar este ejemplo narrado en Lucas 12. Y que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Bendito mi Dios. Lucas 12, verso 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Oye, era tan grande lo que había producido su heredad, su tierra, sus cultivos, lo que haya tenido este hombre rico, que decía que no tenía dónde guardarlo. O sea, lo que tenía le quedó pequeño. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tipo dijo: ya hice mi capital, ya no tengo que preocuparme de aquí en adelante. Coma,
beba relajado. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y Dios, mi estimado hermano creyente, no necesita plata. No es como ese cuento también de que traiga los diezmos al alfolí para que Dios le abra las ventanas de los cielos. ¿Por qué no le dicen: llévele ayuda al necesitado, llévele comida al hambriento, vestido al que necesita abrigarse bien y arroparse bien? Vaya, llévele al enfermo, auxílielo para su droga. Esa es la manera de hacer tesoros, de ser rico para con Dios. Pero el cuento es: traiga los diezmos al alfolí para que Dios le abra las ventanas de los cielos. Bendito mi Señor Jesucristo. Traiga los diezmos al ministro, al pastor, para que engrose sus cuentas. Y de esos diezmos que allá en Israel comía el extranjero, el pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano, de ahí no comen sino los que manejan el redil. Pero a la ovejita no le dan. Bendito mi Señor Jesucristo. Mire este rico. El ejemplo de él. Entonces no hagamos como este rico. Esa doctrina de la prosperidad es supremamente dañina, mala, para alejarlo usted del camino de la verdad. Porque entre más plata, más preocupaciones tiene por la plata, y se aleja, se aparta del evangelio. Bendito mi Señor Jesucristo. Esta es la manera en que recibimos, dando tercer punto de esta predicación de locura para el gentil, para el no creyente. Pasamos entonces al cuarto punto. Este sí que es tremendo. El amor es nuestra venganza. Nos vengamos amando. Ahí en la introducción les decía que iban a comprender algo. Bendito mi Señor Jesucristo. En el creyente, para que no malinterpreten, no puede haber raíz de amargura en su corazón. No puede haber deseo de venganza. No puede haber rencor. Debe haber amor, perdón, piedad, misericordia, tolerancia. Pero veamos este punto, bendito mi Dios. Vamos a Romanos 12:19 para empezar a comprender esto. Romanos 12, verso 19, dice la escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claritica la recomendación, la orden: no os venguéis vosotros mismos. Si el enemigo nos hace daño, nosotros no podemos incubar sentimientos de rencor o de venganza en nuestro corazón, sino sentimientos de perdón, de amor. Porque en su momento
Dios dará a cada cual conforme a sus obras. Por eso el Señor dice, mía es la venganza. Porque Él es el juez. Él es el dueño de la vida, de todas las cosas creadas, incluso de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Él es el dueño. Por eso no nos permite a nosotros la venganza, sino que debemos responder con amor. Esa es nuestra venganza, el amor. Pero hay alguito ahí, ya vamos a llegar. Lucas 6, verso 27. Miren bendito mi Dios, la orden. Pero a vosotros los que oís os digo, a todos los que vean este video, el Señor les repite, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y orad por los que os calumnian. Bendito mi Señor Jesucristo. Hoy, lamentablemente, hemos dejado tanto el amor que hasta entre las mismas congregaciones se ven como enemigos. ¿Ah? No la van el uno con el otro. Yo no sé si es que se creen unos más santos que otros. Bendito mi Señor Jesucristo. No tuve, por la misericordia de Dios, la gloria sea para mi Señor Jesucristo, no tuve apellido denominacional. Pero el uno de una congregación que tiene doctrina diferente a la otra congregación, no se tratan como hermanos. No hay amor. Tremendo, bendito mi Dios. Hay mejor relación incluso entre los llamados evangélicos con la persona del mundo, pero entre las mismas congregaciones evangélicas no. Mire cómo está el mundo, bendito mi Dios, patada arriba. Se ven como enemigos. Yo por la misericordia de Dios, como no tengo apellido denominacional, puedo tratar a todos mis hermanos en esa congregación con amor, como mi hermano en Cristo Jesús. Y aunque los saludo, el Señor Jesucristo le bendiga, me responden gracias. O lo mismo, o también, o cómo le va, vecino. Cuando entre hermanos, amén, hermanito. Y saben que enseño la palabra, que creo en el mismo Dios que ellos creen. Sin embargo, no hay un amén para mi bendición. Lo digo porque lo vivo. Y lo llegué a vivir incluso en la misma familia de sangre creyente. Mi Señor ha hecho la obra. Porque ahora, gloria a Dios, responden a mi bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y también me dan mi bendición, Dios lo bendiga, y algunas veces también invocando el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Gloria a Dios, hay victoria, bendito mi Señor. Entonces, veamos ese puntico, pero no se me vayan a equivocar. Vamos a Romanos
12:20. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Pero aún con lo que vamos a leer, vale decir algo para que mis hermanos no se confundan, o incluso para los que buscan contender o denigrar la obra, no se equivoquen. Dice la palabra de Dios en Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ve por qué la venganza del creyente del Evangelio del Señor Jesucristo es el amor? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tuviera hambre. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea que va a amontonar juicio contra esa persona que le ha hecho mal a usted, o que vive permanentemente haciéndole bien, pero usted, haciéndole mal, perdón, pero usted respondiéndole con bien, respondiéndole con amor, respondiendo, ayudándole. Ahora, ¿qué es la aclaración que quiero hacer? Bendito mi Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que, como lo dije al principio, el creyente albergue un deseo insano, una raíz de amargura. Entonces, como ese me hace mal, entonces yo le voy a dar esto para que Dios le dé más juicio. No. A nosotros no nos corresponde vengarnos por un mal que nos han hecho. Bendito mi Señor Jesucristo. Esta aclaración quería hacerla, porque el creyente debe amar, no odiar. Debe perdonar, no vengarse. La venganza es de Dios, que viene siendo castigo a todo aquel que hace el mal. Bendito mi Señor Jesucristo. Continuemos entonces con el quinto punto. Este sí que es tremendo y locura para muchos. Debemos gozarnos en el sufrimiento. Bendito mi Dios. Vamos a Santiago 1:2, porque esto es con la escritura. No lo que diga Edgar Vallejo, lo que se inventa ese loco. Como está escrito, que no es solamente en un lugar de la palabra, en un lugar del Evangelio. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la palabra en Santiago 1, verso 2. Léanlo bien claro, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos sabemos que la prueba es algo doloroso, es sufrimiento. Pero el apóstol nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ni siquiera es gozo, es sumo gozo. Qué cosa tan tremenda para el hombre natural, para el hombre carnal. Pero ¿por qué nos dice esto el apóstol? Porque todo el que es de Dios debe ser probado. Es necesario
ser probado. Así dice la Escritura, que la prueba es necesaria. Miremos 1 Pedro 1, del verso 6 al 7, 6 y 7. Dice el apóstol: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Precisamente porque la prueba produce aflicción, dolor, sufrimiento, preocupación. Pero miren lo que continúa diciendo el apóstol: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe nuestra mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito es mi Señor Jesucristo. Se me acaba de ir la energía eléctrica, aún así continúo grabando, pero una pantalla de luz se me ha apagado acá y quiero hacer la aclaración de un ruido que se escucha en una parte del video. Ese ruido es producido, pareciera que es como una olla a presión, pero es producido por el agua en el techo del lugar donde estoy, que es una casa de teja de zinc y el techo es bajo, y llovió y eso es lo que se escucha. Pareciera que es como una olla a presión, pero es el agua, bendito mi Señor Jesucristo, que llovió mientras estaba grabando este video. Ahora se me va la luz, pero vamos a continuar. Entonces esto nos dice el apóstol: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesaria. La prueba es necesaria. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, creo que es que lo tenemos. O no sé si en este. ¿Por qué es necesaria la prueba? El mismo Abraham, el padre de la fe, fue probado. Y vaya prueba que le puso el Señor. Ve y sacrifícame a tu hijo Isaac. Locura para el hombre de mundo. Y luchan contra Dios, luchan con Dios. Y le dicen una cantidad de cosas. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué si la palabra dice aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Vemos que todos los hombres de Dios han pasado por aflicciones, por torturas, por persecuciones, por pruebas. El mismo Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. ¿Por qué nos extrañamos o sorprendemos por las pruebas? ¿Por qué? ¿Y por qué el por qué? ¿Por qué la pregunta de cuando estamos en la prueba? Señor, ¿pero por qué? Miremos lo que nos dice aquí mismo el apóstol Pedro en el capítulo 4. Primera de Pedro 4. Vamos al verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, si estás pasando por una prueba, por una enfermedad, por un problema económico, por el problema que estés pasando, ¿por qué se sorprende? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice el apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Preocúpese si vive muy delicioso, muy sabroso y no ha sido probada su fe. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Señor Jesucristo padeció, sufrió. ¿Por qué nos amilanamos y nos sorprendemos nosotros los creyentes del Evangelio por el sufrimiento, por el padecimiento, si está escrito que no nos sorprendamos? Gozaos, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando esté enfermo, hermano, piensa en el sufrimiento de mi Señor Jesucristo en esa cruz para darte la salvación eterna. Y procura gozarte. Gloria a Dios. Si el Señor de este mal, de esta enfermedad, me va a mandar a descansar, a dormir, gloria a Dios. Mi esperanza es la resurrección. Y en esto también que podamos decir como Pablo. Vamos a Filipenses 3. Nuevamente a Filipenses, gloria a Dios. Capítulo 3, el verso 8 al 10, versos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este verso ya lo habíamos leído, pero miremos el que sigue. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Recuerde que es más preciosa que el oro. Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La inmensa mayoría hoy de mis hermanos que descansan en el Señor Jesucristo, porque es un descanso, descansan tendidos en una cama, no crucificados, no con una corona de espinas, no abofeteados, humillados, no. Lo normal que puede suceder con toda la humanidad, con todo hombre, una enfermedad. Pero el apóstol Pablo dice, incluso llegando a ser semejante a él en su muerte. Los que siguieron al Señor según la historia también fueron crucificados. Fueron semejantes al Señor Jesucristo en su muerte. Y ellos lo deseaban incluso. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Pasemos al sexto punto. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasemos al sexto punto. El poder nuestro está en nuestra propia debilidad. Y este también se relaciona con el anterior. La fe, el sufrimiento para ser probada la fe. El poder nuestro está en nuestra propia debilidad, está en nuestra debilidad. Veamos 2 Corintios 12. Vamos a 2 Corintios, verso 12, capítulo 12, versos 7 al 9. Mira lo que nos cuenta Pablo, lo que nos narra Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no se llenara de vanagloria, para que no se exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque es que la revelación de Pablo, bendito mi Dios, qué maravilla. Y continúa diciendo el apóstol, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón en la carne. Porque la carne es débil, dice el Señor. Aunque el espíritu esté dispuesto, esta carne es débil. Y a veces como que nos trata de vencer. Pero para eso tenemos el Espíritu de Dios. Para hacer morir esta carne. Para vencerla en sus deseos. Y cuando el apóstol dice aquí que le rogó 3 veces al Señor para que lo quitara ese aguijón de la carne, dice el apóstol que el Señor le respondió y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto también lo vamos a entender, a comprender bien, para el que no lo ha entendido. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Por qué el poder del Señor Jesucristo se perfecciona en la debilidad? O sea que se perfecciona en la prueba. ¿En la prueba de qué? En la prueba de la fe del creyente. Porque ahí se perfecciona el poder del Señor. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 10 continúa Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Mira que no solamente el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, sino en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. La fe, mis estimados hermanos creyentes, para el que no lo ha discernido todavía, no lo ha comprendido, la fe es el motor, por llamarlo así. Edgar Vallejo lo llama así. El motor que arranca, que inicia, que pone en ejecución el poder de Dios, la fe. Por eso, en la prueba, quitamos la arrogancia, la prepotencia, el yo, esto y yo lo otro. Cuando somos débiles, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema gravísimo. Algunos problemas que los lleva al dolor de cabeza, a la locura, a necesitar abogado, a necesitar plata para pagar ese abogado. Ahí es, en la prueba, cuando el hombre baja su orgullo, baja su prepotencia y la gran mayoría, como última esperanza, levanta sus ojos al cielo para clamar a Dios. Deja de actuar el yo, el ego. El yo puedo, el yo resuelvo, el mañana haré esto, mañana haré lo otro. En la prueba, en la debilidad, rogamos a Dios, ahí sí nos acordamos, a toda hora y momento. Si estamos en la cama, cada momentico, clamando a Dios, rogando a Dios, cuando la palabra también dice constantes en la oración, orar sin cesar, y no lo hacemos. Pero créame, mi hermano, que si estamos en una prueba, a cada momento
estamos clamando a Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios. Por eso la prueba es necesaria. Bendito mi Señor Jesucristo. Es lamentable que ese sea el último recurso para muchos, cuando no pueden con sus propias fuerzas acudir ahí sí al que todo lo puede. Entonces, pues si estamos acostados en una cama, no necesitamos levantar nuestros ojos, porque estamos en posición horizontal mirando hacia arriba, hacia el techo de la habitación donde estemos, y clamamos a Dios. Veamos un ejemplo muy diciente en Lucas 8:43. Bendito mi Señor Jesucristo. Bueno, el 43 al 48. Miren este ejemplo. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Tremendo, mis hermanos. Esta mujer puso su fe en la medicina de los hombres, en el poder de los hombres, porque muchos médicos se creen poderosos, creen que eso lo hacen ellos. Y dice la Escritura que llevaba 12 años sufriendo, padeciendo de flujo de sangre, y que gastó en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ya gastó toda su fortuna. ¿Cuánta tenía? ¿Cuánto tenía? La Escritura no lo dice, pero dice que lo gastó todo en médicos. 12 años gastando y gastando y gastando en una enfermedad. Su último recurso, cuando debía haber sido el primero. Miremos a ver. Continúa diciendo la palabra. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Tremendo. Otro evangelista lo narra de otra manera. Pero ella toca el borde de su manto con fe, sabiendo, creyendo que al tocar el borde de su manto, con eso nomás sería sana de su enfermedad. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, te lleva para aquí y para allá, y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero no comprendí en esos momentos. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios, tremendo. El poder de mi Señor Jesucristo se perfecciona en la debilidad. La mujer era débil. La mujer estaba sufriendo, estaba enferma. Y esa fe de ella, con solo tocar al Señor, disparó el poder de Dios. Por eso es que es necesaria la prueba. Porque cuando estamos, repito, en pruebas, en problemas, ahí sí clamamos a cada momento a Dios. Mi Señor Jesucristo tenga misericordia de todos, porque todos fallamos. Unos más que otros, unos menos que otros. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado
y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es por fe que somos salvos en el Señor Jesucristo, por nuestra fe en Él. Y como le digo a veces a algunos hermanos que viven aquí cerca a mí, unas casas cerquitas, o con hermanos que ocasionalmente charlo, la fe del hombre parece el indicador de la economía de una empresa. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por eso es necesario la prueba, para que su fe aumente, para que su fe se dispare, para que clame a Dios, confíe en Dios. Porque lamentablemente esta carne, cuando está con salud y cuando tenemos comodidades, cuando no tenemos problemas, como que nos olvidamos y le damos prioridad a otras cosas y no al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la oración. Somos salvos por fe. ¿Por qué entonces no nos hacemos siempre débiles y dejamos actuar a Dios, mis hermanos? Bendito mi Señor Jesucristo. En lo que no podemos ser débiles es en la fe. En esto debemos fortalecernos para vencer la debilidad de esta carne. Gloria a Dios. Por eso de Abraham dice la Escritura esto. Vamos a Romanos 4. Gloria a Dios. No nos debilitemos en la fe. En eso no podemos ser débiles. Y veamos lo que dice Romanos 4, verso 19. De Abraham, el padre de la fe. Bueno, leámoslo desde el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Yo creo que me demoraría mucho para explicar esto. Él creyó en esperanza contra esperanza, entonces dejémoslo así. De pronto, en otra ocasión lo explico, si Dios lo permite. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Oiga, no se debilitó en la fe, ya era anciano. Sara era anciana, ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no podía quedar en estado, ya no podía quedar en embarazo. Pero aún así, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto por lo anciano, dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ve? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, fortalezcámonos en la fe. Estemos convencidos de que lo que creemos, de lo que hemos creído es verdad. No dudemos, porque la duda es incredulidad. No dudemos. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero debemos tener, hermanos, una fe verdadera, creyendo en las promesas del Señor, creer en lo que está escrito, no en doctrinas nuevas de hombres, y hacer como está escrito, porque no son justos los oidores, sino los hacedores de los mandamientos de Dios, como está escrito allá en Romanos 2:13.
Bendito mi Señor Jesucristo. Y recordemos, 2 Corintios 13:4. Gloria a Dios. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, como creyentes de Dios, ahí actúa Dios en nuestra debilidad por nuestra fe. Dice 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, nuestro Señor Jesucristo vive por el poder de Dios. Fue crucificado en debilidad, pero ahí en esa debilidad se manifestó el poder de Dios, porque fue resucitado. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Mire la recomendación, bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a leerla, ¿no? Gloria a Dios. Examinaos, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos, hermano, ¿en qué está creyendo usted? ¿En lo que está escrito en la palabra de Dios o en lo que está escrito en folletos de los hombres, en revistas de esta u otra organización? Va a la fuente, a la verdad, a la fuente de vida eterna. La palabra de Dios, ¿cómo está escrita? Bendito mi Señor Jesucristo. Y aunque esta carne sea débil, hermano, veamos lo que dice el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 8. Bendito mi Señor Jesucristo. Verso desde el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, o sea, tenemos fe, porque eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Créalo, confíe y espere, tenga esperanza. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros, quizá, algún hermano le haya sucedido, yo creo que sí, y mucho, de que están con una enfermedad y aparte de la pregunta que se hacen, ¿por qué? ¿Por qué no sano? Le clamo y le clamo y le clamo y le clamo al Señor, ¿y por qué no sano? Y piden por la sanidad, pero quizás no está pidiendo como conviene. ¿Por qué? Pues porque esa prueba tiene su objetivo, tiene su razón de ser. Y es en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Pero aún así, si no pedimos como conviene, dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tengamos confianza, esperanza, fe. El Señor Jesucristo, usted lo lee en las Escrituras. Algunos que acudieron a Él por sanidad, pongamos el ejemplo de algunos ciegos, a unos les dio la vista ahí, en el momento, recibe la vista. Pero a otro le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué tal que este ciego se hubiera complicado, su fe hubiera fallado
O se hubiera preguntado por qué. Bueno, pero ¿por qué a mí me envía al estanque? ¿Y por qué sé de otros que ahí mismo donde estaban le dio la vista? Hombre, vaya. Si el ciego no hubiera ido a lavarse, no había recibido la vista. Porque él recibió la vista cuando con fe obedeció al Señor y fue al estanque. Bendito mi Señor Jesucristo. Tengamos confianza, mis hermanos. Tengamos confianza. Creamos lo que está escrito. Que nos gocemos en las pruebas. No desmayemos, porque el poder de nuestro Señor se perfecciona en la debilidad. Y vamos al último punto. Gloria a Dios. Vamos al punto 7. Debemos creer para ver. Porque ya lo dijimos al principio, el mundo es como Tomás. Necesita ver para creer. Nosotros no. Marcos 1. Vamos a Marcos 1. Gloria a Dios. Dice la palabra en Marcos 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cuántos con la Biblia, con la palabra de Dios, dicen creer en Dios, pero no creen en lo escrito en ella? Esta predicación de locura. Ay, pero es que, ¿qué fue que? Dicen creer y andan con la Biblia, pero no creen en lo escrito en ella. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Juan allá en el capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y sigamos para terminar ya, porque se ha hecho largo el video. Vamos a Juan 11, ahí mismo, Juan 11, versículo 25. Gloria a Dios. Estaba hablando el Señor Jesucristo con Marta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros morimos a esta carne, muere, descansamos en el Señor, creyendo en Él, viviremos. Eso lo tengo por cierto. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice la Escritura, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios, yo también lo creo. Y creo en sus palabras, en su palabra, en lo que está escrito en ella. Gloria a Dios. Y veamos Juan 12:44, aquí mismo el apóstol Juan. ¿Qué nos dice acá el Señor? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. A nuestro Padre Celestial. Bendito mi Señor Jesucristo. Yo creo, repito,
en mi Señor Jesucristo. Porque lo que llamamos palabra de Dios, la Biblia, es un libro donde están recopilados varios libros, por eso se llama Biblia, del vocablo biblos, del griego, y además es un libro de historia, donde están registradas las palabras de aquellos que conocieron a aquel en el que yo creo, en mi Señor Jesucristo. Lo conocieron en carne. Es un libro de historia, habla de la historia de Israel. Algunos hombres sabios del mundo, de la ciencia del mundo, la han utilizado para sus excavaciones, para sus averiguaciones, porque es un libro de historia también. Es histórico, es profético. Y estos que escribieron aquí lo que hoy llamamos Nuevo Testamento, la gran mayoría comieron con él, porque hay unos, incluso evangelistas, y mis hermanos no saben, que no lo conocieron en persona. Pero Pedro lo conoció. Por eso, allá en segunda de Pedro, está escrito así, capítulo 1, vamos al verso 16. Dice el apóstol, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice el apóstol, cuando estábamos con él en el monte santo. Bendito mi Señor Jesucristo. Ellos lo vivieron, lo pasaron oralmente o lo escribieron. Es un libro de historia. Por fe, creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo. Y por esto también, porque ellos lo vieron, lo vivieron. Vamos a Hechos 10, 39 al 41. Y nosotros somos testigos. Oiga lo que dice aquí el autor del libro de Hechos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Obviamente que estas palabras no son del autor del libro. Él las escribió, pero son de otro. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Son de Pedro. Entonces Pedro es el que dice esto. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ojo con esto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Para todos aquellos naturales que no creen, que nos llaman locos, que esta predicación les parece locura, bendito mi Señor Jesucristo. Esto lo narra Pedro, que comió y bebió con el Señor, siendo ya resucitado. Entonces miren, hermanos, que junto a la fe nuestra está también el conocimiento que nos da
lo que está escrito, que algunos de pronto, como que apenas de pronto despejan la mente. Oigan, pero es que sí, así es. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mis hermanos, con esto doy por terminado esta predicación como de locura, porque le parece locura al hombre natural. Pero si somos locos, como está escrito, somos locos para Dios. Hermano creyente, del grupo, de la denominación evangélica que sea, si no le han predicado esto, o si se lo tocaban muy superficialmente, porque es que si predican esto, chocan. Esta predicación de locura choca con la predicación de la prosperidad, con la predicación de Dios no quiere que sus hijos sufran, con la predicación de traiga plata para que Dios se la multiplique, tipo pirámide financiera. Chocan. Si no le han predicado esto, están predicando un evangelio diferente de los que habló el apóstol Pablo. Tenga cuidado, mi hermano, y crea en lo que está escrito, como está escrito. Y tenga fe y confianza en el Señor. Nuestro premio, nuestro galardón no es en este mundo. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura, leamos para finalizar Romanos 8:28. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 8:28. Tengan bien presente, para finalizar esta predicación de locura, esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, lo que nos suceda en este mundo, nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Si sufrimos, habrá tiempo de gozar. Si lloramos, seremos consolados. Si esta carne muere, la promesa es la vida eterna. Pero tenemos que estar seguros, ciertos de lo que creemos, teniendo confianza en el Padre Celestial, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y nos da fe de esto los escritos de los apóstoles. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos en el mundo.